capítulo 16, versículos 13 y 14, por favor. Y dice la palabra del Señor: y vi salir de boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He titulado este tema: el reino de Satanás es real. Es real. La vida espiritual, el mundo espiritual, como existe Dios, existe Satanás. El reino de las tinieblas es real. En esta cita, Apocalipsis 16, 13, el apóstol Juan dice que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta, dice, 3 espíritus a manera de ranas. Pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y también van a todos los reyes de la tierra, que son los gobernantes en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirnos aquel día en la batalla del gran Dios Todopoderoso. Bien, la palabra del Señor nos muestra que a través de la boca, dice, vea usted, de la boca, sale de la boca de Satanás, Satanás, la bestia, el falso profeta, que es el ministro que propaga el anticristo, y que el movimiento interreligioso, que es lo que va a ser el falso profeta. Son 3 espíritus. Bien, ahora vamos a hacer algunas cuentas, como Jesucristo en Lucas 8, con el endemoniado gadareno, nos enseñó que un solo ser humano puede tener la capacidad de albergar dentro de su cuerpo a 6,000 demonios. Una sola persona, como el gadareno, puede albergar dentro de su vida 6,000 demonios. ¿Por qué sabemos que son 6,000? Porque Cristo le preguntó: ¿cómo te llamas? No le dijo cómo se llaman todos, sino que cada ser humano y cada persona, si tienes, por ejemplo, si una persona que tiene 4, 10, 30, 40 demonios, a fuerza hay un jefe, una cabeza, un líder, es uno que lo dirige, porque el reino de las tinieblas está en jerarquías bien organizada. Ellos están organizados. Solo el reino del Señor es que no está así de organizado. Pero bien, cuando Cristo le dice al gadareno: ¿cómo te llamas?, se estaba dirigiendo directamente a la cabeza de los demonios que tenía ese hombre, y él le dijo: me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Una legión en Roma estaba conformada por 6,000 soldados. Entonces 6,000 demonios tenía el endemoniado gadareno. Si nosotros nos trasladamos a Apocalipsis 16, 13, que es el que estamos viendo, descubrimos que aproximadamente 3 o 4 billones de seres humanos, estamos hablando de un ejército de aproximadamente de 3,000 millones de personas, se van a reunir en el Valle del Megiddo. ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Porque simplemente, nada más, China tiene un ejército de más de 250 millones de soldados. Los musulmanes actualmente, más de 1,5 de billones de seres humanos. Entonces, evaluando una cifra, 2 billones de personas, 2,000 millones de soldados en la guerra del Armagedón, ¿a cuántos le toca a cada uno de estos jefes que salen de la boca del falso profeta, del dragón y del anticristo? Estos 3 espíritus, solamente cada uno de ellos va a estar al mando de más de 500 millones de demonios, que van a reunirlos. Y estos 3 espíritus demoníacos tienen la capacidad de reunir a todos los ejércitos, y ellos solos no lo van a lograr hacer. Entonces forzosamente tiene la necesidad de la ayuda de otros demonios, por lo que cada uno de estos espíritus, nada más el que
pues nada más el que trae el anticristo y el espíritu que trae el falso profeta son jefes de más de 500 millones de demonios. Y entre estos tres van a reunir a todos los ejércitos de la tierra para situarlos y colocarlos en un lugar geográfico específico que se llama el Valle de Josafat. Está en Joel 3, el Valle del Megiddo en Zacarías 14, la batalla del Armagedón, Ezequiel 38, 39 y Apocalipsis 16. Allí se van a reunir para combatir la tercera y última guerra mundial. Qué tremendo poder tiene el reino de las tinieblas. Es real, es una realidad. Pero veamos en Daniel 10, quiero que veamos de una forma breve de qué forma estas criaturas invisibles que pertenecen al reino y al gobierno satánico operan y tienen una influencia increíble sobre cada uno de los gobiernos o de los imperios de la antigüedad. Veamos Daniel el profeta Daniel, aproximadamente 600 años antes de Cristo, se encontraba bajo el reinado de los medo-persas. Anteriormente fueron los babilónicos los que se llevaron cautivos en el año 605 a los judíos. Bueno, los sacaron de Jerusalén, los trasladaron a Babilonia y allí Daniel operó, trabajó con ellos, sirvió al rey Nabucodonosor por cantidad de años. Después vinieron los medos y los persas en una alianza para formar el segundo imperio del tiempo de los gentiles y le derrotaron a los babilónicos. Volvió Daniel otra vez a servir a este imperio medo-persa en una posición de primer ministro. Entonces Daniel se encontraba en el segundo imperio que estaba sirviendo y era un instrumento poderoso en las manos de Dios en medio de estos gobiernos políticos paganos y totalmente en decadencia moral. Daniel estaba estudiando una tarde y estudiaba Jeremías 25 y descubrió Jeremías, que dijo Jeremías que había 70 años de cautividad del pueblo de Dios. Cuando Daniel leyó Jeremías 25 y descubrió que los 70 años que Jeremías profetizó que estaban a punto de consumarse en ese momento, Daniel comenzó a interesarse y entró la pasión, se desesperó, se entristeció y dijo: oh Dios mío, hemos llegado a los 70 años ya de nuestro juicio. Ahora, ¿restaurarás Israel? ¿Volverá Israel a surgir de las cenizas del desierto? ¿Y se podrá levantar tu pueblo como en los tiempos del rey David, como en los tiempos de Salomón? ¿O cuál es el destino? Daniel se inquietó. Y bien, entonces vemos que en la historia Daniel estaba interesado en saber cuál fue el futuro de su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Decidió ayunar, clamar, orar por 21 días. Y en el preciso momento cuando este hombre cae de rodillas a orar, a clamar y empieza a rogar, a interceder y le dice: Señor, me vas a dar una respuesta. Y clamó 3 semanas y rogando y clamando, intercediendo, perseverando, oraba. No voy a dejar de orar, le decía Daniel, hasta que tú me reveles. Vemos que donde Daniel vivía estaba hincado, orando, clamando. La palabra del Señor nos muestra a nosotros qué fue lo que pasó a suceder desde el momento que Daniel ingresó en el mundo espiritual. En el capítulo 10 de Daniel, veamos por favor, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras él hablaba esto conmigo, pues habló, se puso, tembló. Al terminar de orar durante estas 3 semanas, Dios envió un ángel. Vemos en el Apocalipsis como
Los ángeles son las criaturas que están continuamente deteniendo los vientos, deteniendo las aguas. Hay ángeles del fuego, hay ángeles que tienen varias asignaciones de terremotos. Hay otros que están relacionados con los desastres naturales. Todo el reino universal, cósmico que existe alrededor tiene una asignaciones determinadas, ¿verdad? Pero vemos, hay otros jefes, otros que son más poderosos en la jerarquía de dioses que el Señor usa, que el Señor revela y que el Señor tiene organizado. Estos ángeles, bien, vemos que Dios tiene los ángeles en el mundo invisible, en el mundo que no vemos con nuestros ojos físicos. Están asignados para las tareas que Dios ha desarrollado. Entonces, cuando Daniel cayó de rodillas, ¿y qué pasó? Para que llegara la respuesta, para que él recibiera la respuesta, ¿qué fue lo que pasó? En esas 3 semanas, preste atención, mire, cuando él estaba rogando, clamando, dice la palabra del Señor que ese ángel de Dios, que dice que fue interceptado en el segundo cielo, porque es el cielo atmosférico donde opera Satanás, allí opera. Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Aire quiere decir atmósfera, o sea que Satanás opera de la atmósfera hacia abajo. Es el reino a través de las ondas de televisión, de la radio, todo lo que son medios de comunicación, internet, todo lo tiene Satanás controlado. Entonces, al llegar al segundo cielo, el ángel es interceptado por un principado de Satanás. Dice la palabra del Señor que este ángel que el que se interpuso al ángel que Dios envió para llevarle bendición y respuesta a Daniel, traía la visión de que controlar, romper, porque ellos estaban controlando el imperio medo-persa y todas las guerras. Ese principado satánico era el comisionado por Satanás para gobernar y tratar de dominar el mundo a través de los medos persas. Este fue que intercedió la respuesta de Daniel. Veamos en el versículo 12, versículo 10, versículo 12. Le dijo el ángel, no temas. Oiga lo que le dijo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué necesitamos tú y yo? ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Disponer nuestro corazón, número 1. Si Dios ve que tu corazón no quiere entender, ni quieres aceptar lo que la palabra del Señor, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Él no te va a revelar nada, porque Dios es misericordioso, pero Él disciplina a sus hijos. Entonces, como padres tenemos que proponernos como padres, como hijos, como nietos, como familia, como iglesia. Tenemos que rogarle al Señor: dame entendimiento y dame tus mandamientos para conocer tu sabiduría y poder glorificarte en obediencia. Porque de qué forma Él quiere enseñarte que seas santo en todo lo que tú hagas, que no te involucres en drogas, que no te involucres en sexo ilícito, que no te involucres como en delincuencia, que no te involucres en cosas bajas e inmorales. Humillarse delante de Dios es número 1. En segundo lugar, dice su palabra, Él quiere que tú y yo nos quebrantemos, humillados en su presencia. Y humillarse es reconocer que tú no puedes, que no podemos, es reconocer que no sabemos, nada podemos hacer. Dice San Juan 15:5, nada fuera del Señor, nada podemos hacer nosotros.
tenemos que buscar la voluntad de Dios, la presencia de Dios en humillación, porque generalmente la humanidad todo lo sabe, todo lo puede, porque cree que puede pensar, porque tiene sus manos, tiene sus pies, puede ver, todos sus sentidos le funcionan, cree que todo sabe, cree que es absoluto. Dios quiere personas humildes. Segunda de Crónicas 7:14 dice que Él busca desde los cielos, dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare, porque Él quiere que nosotros llevemos una vida recta, correcta. Él nos quiere sacar del fango, del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas sí existe. Veamos el versículo 12. Vean lo que dice, que le dijo que a causa, mire cómo le dijo, a causa de tu oración he venido. Entonces quiere decir que cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor, a causa de tu petición, de tu búsqueda, de la humildad que hay en ti, el Señor hace una revolución de ángeles que van a ti, van a tu ayuda, a tu asistencia, te escuchan. Entonces, pero es el problema que la humanidad tiene endurecido el corazón, porque 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás, les ha cauterizado el corazón, y cuando cauteriza el corazón es allí el problema. El problema es que se hacen ídolos de sí mismos. Ellos mismos son egocentristas, personas que creen saberlo y poderlo todo, porque la inteligencia, Proverbio 3 dice que no debe de fiarse de la inteligencia, sino humillarnos delante del Señor. La humillación, cuando te humillas, los ángeles, Dios envía la respuesta a causa de tu petición, a causa de tu ruego, a causa de tu súplica. Dios te escucha, pero tienes que postrarte, humillarte. Es importante que como cristianos y como personas sepamos. Veamos el versículo 13, vea, mas el príncipe del reino de Persia, que nos damos cuenta que no está hablando de un ser humano, dice, se me opuso 21 días. O sea, en el aire, este ángel que traía respuestas a Daniel, dice que fue resistido. Hubo una oposición en el cielo. Allí, este principado del reino, dice el príncipe de Persia. O sea, este era el líder en el imperio de Persia, de los medos persas. Se le opuso 21 días. ¿Cuánta oposición? Ora, no desmayes. Si no ves la respuesta, clama, ora, humíllate, busca la presencia del Señor. Orar, clamar, porque los principados y las potestades de Satanás existen. Sí existe el reino de las tinieblas. Así como el aire que tú respiras, así también Satanás existe. Destruye tu vida por la ignorancia. Vea, imagínese un principado. Solo vea, un principado. Este ángel llevaba respuesta a Daniel. Dios tiene ángeles para los mares, para los planetas, ángeles soldados, tiene ángeles que van a la guerra. Y este ángel no era un ángel guerrero, era un ángel como mensajero, ¿verdad? Nos dice en el versículo 13, dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces Dios tuvo que mandar al mero, al comandante en jefe, al general 4 estrellas de división, al general, al grande, a Miguel, el arcángel Miguel, el jefe de los soldados de los ángeles, lo tuvo que enviar para ayudar a este ángel mensajero y vencer y quitar ese principado que estaba deteniendo la respuesta para Daniel y pudiera llegar el mensaje a Daniel. En el versículo 14 le dice a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ese mensaje del cielo
¿Para cuándo era? Para los días ahorita, para ahorita, para lo que estamos viviendo. O sea, Daniel lo vio, lo que tú y yo vivimos, lo que van a suceder, se lo mostró lo que iba a suceder, lo que está escrito. Todo lo que dice Daniel 11 y 12 son las profecías que se están cumpliendo. Lo que acontece, lo que aconteció, lo que vio es de estos días. Versículos 20 y 21. Le dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Bueno, ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. O sea, me regreso, dice el ángel, al cielo. Tenía otra vez que enfrentarse a la batalla. ¿Por qué? Porque estaba atravesando territorio enemigo. Bueno, puede decir uno: bueno, eso es un ángel, yo sé que Dios va a hacer un túnel y va a pasar tranquilamente. No, es asombroso lo que la palabra nos enseña. Dios, mire, preste atención. Dios, el tiempo, el área de los demonios y los ángeles caídos y los ángeles de Dios existen, y Dios quiere que tú y yo conozcamos que Satanás tiene autoridad en este mundo. Pero si él tiene autoridad, tú no vas a venir: echo fuera Satanás y lo alto es Satanás. No, Judas 8 y Judas 1:8 dice que no se atrevió a proferir palabras de maldición. No se atrevió a decirle: te ato, te echo fuera, te reprendo, te destruyo y te tengo bajo mis pies. No, en ningún momento. Equivocación. A través de Cristo, la santidad en ti es lo que aleja el poder de Satanás en ti. Esa es el poder, la autoridad, el dominio propio que Dios nos ha entregado a nosotros. Cristo quiere que tú y yo comprendamos que Él, en nuestras vidas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tú no vas a ir a atar, a desatar, a quebrantar, a patear. No lo vas a hacer equivocadamente, porque es la realidad, es real. Los principados, potestades, los demonios son, me imagino, Satanás se burla porque tú eres como un gusanito al lado de ellos. Pero si tú estás revestido del poder, la santidad de Cristo en tu vida, sin fe y sin santidad, es lo único que tú y yo necesitamos. La santidad, ese es el escudo, esa es nuestra fortaleza, es lo que nos guarda, nos defiende. Entonces, hay pánico en la fuerza de las tinieblas cuando hay una mujer de Dios, cuando hay un hombre de Dios. Él sabe, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿A quién anda buscando a quien devorar? A los santificados, a los que viven una vida en rectitud, a los que están apartados, los que están consagrados, los que han vencido a través del Cordero, a través de la sangre, a través de la fe en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero en Él. No como esas locuras de yo ato, yo desato, yo pateo y yo lo deshago. No, esas son locuras. Por eso tenemos que conocer las escrituras. El mundo de Satanás es real. El mundo de las tinieblas es tan real como tú estás viendo a tu hermano. Pero como es un mundo donde no se ve, por eso tenemos que levantarnos. Levántate en el nombre de Jesús. Porque todas esas fuerzas espirituales en la familia, en los hijos, levántate en clamor, en oración, en humillación, porque Satanás está destruyendo tus hijos, tu familia, tu pareja, está destruyendo la iglesia. ¿Por qué está destruyendo? Porque en vez de, dice, como le decía Pablo a los cristianos inmaduros, tienen que madurar. Timoteo le decía, veamos una cita, primera de Timoteo 2:1. Vea lo que dice. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones,
acciones de gracias por todos los hombres. Dios, cuando tú buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos en intercesión y en clamor, entonces encontramos el poder, la sabiduría, la integridad, el poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios es poderoso, el poderoso gigante. Sí, Satanás tiene poder, pero Dios es poderoso. Pero cuando nosotros cruzamos la línea de creer solamente de labios y creer nada más de pensamiento, sí, yo creo, y no te alimentas, no te instruyes, no buscas la casa del Señor, estás en tu casa acomodado, estás siempre en tus negocios, en tus cosas personales. La idolatría no son los muñecos que antes adorábamos, sino es lo que a ti te esclaviza a sujetarte y a servir y a estar. Eso es ídolos, son ídolos en tu corazón, ídolos en la familia, ídolos. Los ídolos pueden ser como la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, el robo, la mentira. Hay ídolos arraigados en los corazones. No vamos nosotros a culpar a nuestros hijos el día de mañana que te aparecen, que salen con cosas raras. Porque yo soy niña y yo creo que soy niño, y el niño, yo creo que soy niña. No le eches la culpa a tus hijos. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que clamar, orar, interceder. Nos habla, nos muestra a través de este ejemplo maravilloso que nos da Daniel 10, cuando él clamó, cuando él oró e intercedió y le dijo: no me voy a levantar hasta que tú me respondas, tú me des la respuesta que va a pasar, que me muestres el futuro. Un hombre aguerrido en las manos de Dios, un hombre aguerrido. La violencia, lo que está sucediendo, sabemos que son los últimos tiempos, sí, porque la apostasía se ha proliferado como ratas, como cucarachas por todos lados, y la confusión es tan terrible porque ese espíritu de estupor no les deja ver, no les dejan escuchar, sino los tienen acomodados. Pero somos nosotros los culpables, somos nosotros. Porque fracasa una persona por la ineptitud, la irresponsabilidad, porque no son diligentes. La diligencia es buscar, clamar, ayunar. Ser cristiano es un estilo de vida. El estilo de vida es la santidad en ti, la santidad, el clamor, porque es el estilo de vida que nos ha levantado. Él nos arrancó de las fauces de Satanás, nos levantó, nos rescató, nos salvó. Pero no puedes quedarte conforme creyendo que eres salvo, porque hay muchas doctrinas erróneas. Dice: Jesucristo te dio un regalo, ya no lo pierdes. Sí se pierde la salvación, sí se pierde la salvación. Es increíble cuántos cada día se están yendo al infierno y la iglesia duerme, la iglesia está dormida, los hijos están perdidos y los padres de brazos cruzados. Los padres que somos nosotros los responsables. En un tiempo no se pudo hacer nada, los hijos se torcieron. Es tiempo que clamar por los hijos, porque Dios es un Dios de milagros, el Dios poderoso, porque Él obra, pero clama. Tienes que ser insistente, porque ese fuego del Espíritu Santo tiene que estar en nuestros corazones, la pasión, la búsqueda. Si no, el reino de las tinieblas es real. El reino de Satanás es tan real. Vean, lo vemos como algo, un entretenimiento. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se mueve cuando nosotros clamamos, pero el espíritu de Satanás también se mueve, que se manifiesta y se expande sigilosamente. Operan sigilosamente, atacan sigilosamente, y no te das cuenta. El ocultismo está
se ven la superstición, la adivinación, la magia, el espiritismo. La superstición es como andar escapularios, señales de la cruz, el agua bendito, las patas de conejo, brazaletes de protección o energías, las que da Walter Mercado, o pasar de un abajo desde una escalera porque es mala suerte, no me paso al piso 13 porque no tengo gatos negros, porque un espejo quebrado, no paso debajo de un espejo. Si una persona cree esas cosas, si es superficioso, es que tiene temor a los demonios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Una persona supersticiosa es que le tiene miedo a Satanás. ¿Se han dado cuenta? Pasan por una iglesia y se persignan. ¿Por qué? Porque simbólicamente se protegen de los demonios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo opera Satanás? Sigilosamente. ¿Para qué es el agua bendita? ¿Para qué es la pata de conejo? ¿Para qué son estas pulseras? Muchos andan pulseras extrañas porque son para que traen buena suerte. Traen buena suerte. Miren, todas esas cosas están relacionadas con el mundo del ocultismo, de la superstición o la adivinación. Mire, hoy la adivinación en la iglesia, muchos, pero es que yo, todo lo que yo veo me sale, porque es que yo vi en un sueño a una persona. Pura adivinación. O que le acepten, que le lean cartas. No, eso no hace daño. Si te lean las cartas, has abierto las puertas a Satanás en tu vida. Las has abierto. Y no, es inofensivo. Es inofensivo. Que te ven las manos. Eso pertenece al mundo de las tinieblas, la magia. Aquí tenemos los encantamientos, el vudú. Se practica ya en Haití, que se meten alfileres en los muñecos y se dice, pues vamos a matar a la familia fulano de tal. Agarran alfileres, matan y opera. Y es verdad. No es ciencia ficción, es real. Eso opera en el mundo de las tinieblas. Los brujos que practican el vudú tienen poderes. Ellos se acuestan sobre el fuego. ¿Usted ha visto? Se acuestan sobre clavos. Usted los ha visto, se meten clavos, se vuelven insensibles al dolor, porque bajo la influencia de Satanás. Nada más que el mundo no sabe. Eso es un show para el mundo. Ese es un show para los que no conocen las escrituras, el espiritismo. Si usted ve ahora los medios, todo ese movimiento satánico, la nueva era, lo que hoy lo estamos viendo, hay mucho espiritismo en muchos lugares. El espiritismo, la metafísica, la practican porque yo te declaro, yo te desato, y que tú crees y que desata la palabra y que tu boca hay un milagro. Eso es brujería, eso es metafísica. Pero la ignorancia del pueblo está arrastrando al infierno a muchos que profesan ser cristianos. Y no es real. Es la realidad con la que se van a encontrar. Va a ser dura después, porque muchos me dirán, Señor, Señor. Mateo 7:21. Muchos me dirán, Señor, Señor. Está hablando que todos estos espíritus de las tinieblas engañan al cristianismo, que no ha conocido verdaderamente quién es la verdad, quién es el camino, quién es la luz, quién es el resplandor de la gloria. Ese es el problema. Hoy he visto muchos cristianos que andan esclavizados en los cementerios. Vamos a llevarle flores porque vamos a hablar con el fulano, con el tío, con el sobrino, con el hijo. No, Deuteronomio 18 del 10 a 12 dice que no podemos tener contacto con los muertos. No podemos ir a los panteones. Como una persona, la ignorancia, cristianos, llamados cristianos, ejercen estas prácticas. Ahí solo hay gusanos y huesos secos. Esa persona, mira, llores como llores, hagas lo que hagas, lo único que lo que haces, eso es puro masoquismo. Por falta de conocimiento, las tinieblas, el reino de las tinieblas es real. Necesitamos conocer, porque tú y yo vamos a reunirnos con Cristo en el día de la resurrección, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Bien, hoy, si usted se da cuenta, hay dos formas de energía satánica. Mire, en el libro de Efesios 2, por favor leamos Efesios 2. Vea lo que dice Efesios 2:2. Y dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿O escuchó lo que dice? Es el espíritu que ahora opera. ¿En quién opera? Hoy escuche lo que dice: en los hijos de desobediencia. Vea, hay dos formas de recibir en el mundo espiritual invisible. Una es a través del Espíritu de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos la unción. El poder de Dios, el Espíritu Santo, me da la fuerza como el águila, me da valor, me da espíritu de cobardía, no me da espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, me fortalece, me levanta, me restaura. Pero la energía de Satanás opera de la misma forma, falsificando la presencia de Dios en nuestras vidas, y le da poder para leer cartas, poderes para matar. Satanás energiza ese espíritu sobrenatural en muchos seres humanos que fueron los desobedientes, como dice Efesios 2:2. Esa es energía de Satanás. La presencia de Dios es la que tú y yo tenemos, pero la energía de Satanás es el efecto que es procesado en una persona. Dice que se aparta o que ignora, que no conoce. Esta habilidad demoníaca es terrible. ¿Por qué? Porque los poderes sensoriales que ellos tienen descubren secretos del pasado para el futuro a través de la presencia de Satanás. Como los seres humanos, la verdad que los seres humanos se inventan, por ejemplo, la parapsicología. La palabra lo dice, que es más allá, trasciende todo lo que es la psiquis, el conocimiento. Entonces es un estudio en las cuales que están relacionados, gracias amor, con la brujería, pura brujería. Cuando carece una persona de la presencia del Espíritu Santo, no hay discernimiento. Como no hay discernimiento, entonces el espíritu de Satanás ministra, dirige y lleva a cometer muchos errores a las personas llamados cristianos. Es duro y es lamentable, hermanos. ¿Usted ha escuchado? Oh, no, es que yo tengo telepatía. Eso. Yo puedo saber lo que la persona está pensando. Oh, pura telepatía. No, eso es brujería de Satanás. Y son vocablos, son términos que están en los labios de los que no conocen la realidad de la verdad. ¿Cómo nosotros podemos saber si entre familia, entre la iglesia, los hijos o los nietos, cómo podemos nosotros saber si tiene influencias satánicas? ¿Cómo puede usted que puede descubrir con el discernimiento de Dios que tiene en presencia? ¿Cómo puede hacerlo? Cuando usted ve que una persona tiene oposición, odio a la Biblia, a la persona, a un cristiano que tiene odio hacia esa persona, hacia la iglesia, cuando la persona tiene un odio, oposición contra la Biblia, contra Dios, contra los cristianos, entonces cualquier persona que se incomode
de escuchar la Biblia, de hablar la Biblia, no le gusta leer la Biblia, no puede leerla, algo le pasa, o se duerme, o no le gusta, no le agrada, o le aburre. Tiene influencias, tiene influencias. Esa es la realidad. Las personas que no soportan estar con un cristiano, oh no, dice, y empiezan a blasfemar, es que todos son iguales, que todos son unos hipócritas, todos son unos robadineros. Son personas con influencias negativas, malas, de demonios. Si una persona tiene dificultades para leer, para tener intimidad y comunión con Dios, tiene ataduras, tiene influencias. Esas influencias son terribles. Hay personas con cuántos cambios de personalidades, mucho cambio de personalidad, cambios drásticos totalmente, porque son influenciados, tienen influencias negativas, hacen cambios bruscos, radicales. Las personas se vuelven agresivas, violentas, que son capaces de cometer homicidio, suicidio, hacen desastres, hacen todo lo que una persona normal no haría. O personas que se sienten miserables, que no valen nada, que no sirven para nada, que no tienen a nadie, que nadie los quiere, y son personas parcas, personas que mejor no hubieran nacido. Hay personas así, nadie me entiende, nadie me comprende, yo no sirvo para nada, que yo no sé por qué yo me siento ignorado, me siento ignorada, yo siento que aquí no quepo, ¿sabe? Eso quiere decir, son personas que son antisociales, son personas no quieren salir de sus cuartos, no quieren salir de sus casas, no quieren salir a ningún lado, no quieren amigos, comienzan a aislarse, son personas aisladas, no quieren relacionarse ni comunicarse con nadie. Hay influencias en esa persona, hay influencias, ojo con estas influencias, y no parece, porque parece que no son personas inofensivas, son personas inofensivas, pero la palabra nos deja claro cuando el endemoniado gadareno, ese hombre era antisocial, ahí estaba desnudo en medio de los sepulcros, amaba los panteones, él solo estaba en los cementerios. En Lucas 8:29, vea, mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, dice que le ataban con cadenas y grillos, tienen fuerza sobrenatural. Las personas sobrenaturales tienen fuerzas sobrenatural. Es difícil porque es influencias demoníacas, son influencias de Satanás, y por eso el endemoniado gadareno no lo podían ni los grilletes, ni cadenas, ni nada. Entonces, cada vez que para todas las situaciones la palabra nos declara y nos muestra que estaba atado, y de igual forma los impedimentos, las ataduras atan y destruyen a las personas que están metidas en la soledad, en la depresión, en la tristeza, porque Satanás es real, el mundo de las tinieblas es tan real, es real, y por eso es que debemos de conocer. Muchas personas piensan que no es una realidad, es una realidad. Se están muriendo en paranoias, en depresiones. Personas que sienten que nadie lo quiere, que todos lo persiguen. Son espíritus inmundos negativos que transmiten odio en el corazón de esas personas. ¿Para qué? Para que no ame, para que no se relacione y que puedan hasta suicidarse. Es increíble, pero tú y yo tenemos ese poder, tenemos la autoridad. ¿Para qué? Para poder llevarle la palabra, la verdad a todos aquellos que andan errantes de un lugar a otro, que están de familia en familia, de ciudad en ciudad, de casa en casa, porque son personas que buscan estabilidad, seguridad, buscan. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Veamos, por favor. Son personas que no tienen,
viven sin sentido, no tienen objetividad, no tienen esperanza, porque no conocen la realidad del gozo, la seguridad de la presencia de Dios. Veamos por favor, quiero que veamos esta cita. Veamos Deuteronomios 28:64. Dice que el problema está cuando estas cosas suceden en una persona que no escucha la voz de Dios. Dice en Deuteronomios 28:64, dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y dijo el Señor: por nada estén afanados, yo les dejo mi paz os dejo. ¿Cuál es lo contrario? No tienes mi paz, te daré corazón temeroso. Son personas que continuamente están acechadas por temores. Sí, en Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ay, en paranoia viven. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el 66? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. No hay cosa más maravillosa que tú te acuestes a descansar. Tienes tantos problemas, no te angustias, estás tranquilo. Tienes tribulaciones, pero no estás derribado, no estás destruido. Esa es la vida en abundancia que Cristo te ofrece. Pero ¿por qué? ¿Por qué las personas saben que esta es la vida abundante? ¿Por qué rechazan esta vida tan maravillosa? ¿Cómo es posible que la persona escoja el mundo de las tinieblas? Porque cree que el mundo tiene algo que ofrecerle, cuando el mundo lo único que ofrece son maldiciones. ¿A quién le puede ir? ¿A quién le puede ir bien si está solo metida en el mundo? Dice: desfallecimiento de ojos y tristeza del alma, dice en versículo 65. Dios no quiere que estemos tristes. El Señor dice: gozaos. Filipenses dice: gócense, alaben los que esperan a Jehová, canten, dancen, alaben en su presencia, gócense, estén siempre gozosos, orad sin cesar y gócense, porque Satanás odia el gozo, la paz, odia que la persona esté caminando bien delante de Dios. Y aquí Isaías 28 está hablando del resultado de la maldición de todos aquellos que quieren y prefieren estar en el mundo. Y los que están en el mundo están bajo el poder de Satanás, bajo el poder de las tinieblas. Entonces lo dice bien claro. Quiero que anote bien esta cita, por favor. Deuteronomio 28, 64 al 66. Es el resultado, esa es la consecuencia de una persona que cierra sus oídos. Te traigo un regalo. Tú le dices: te traigo un regalo. El regalo más grande es que recibas sanidad, libertad, restauración, que recibes bendición, que puedas cambiar esa cara de amargura y esa cara de tristeza, para que emanas la paz, el gozo, la felicidad, el gozo de estar delante del Señor, porque Él nos la dio abundantemente. Entonces ya no estás bajo la maldición, estás bajo la bendición de Dios. Pero si caminas en obediencia, si es el estilo de vida en ti, si estás bajo la obediencia de Cristo Jesús. Pero estas maldiciones, estas son consecuencias. Miren, y lo más terrible, es un problema grave. Todos los problemas en la sociedad, en las familias, es a raíz de la desobediencia. Naturalmente, en un hogar, cuando los hijos desobedecen, se vuelve un caos para ellos, porque los padres los corrigen, empiezan a ponerle disciplina. Es igual
en el camino del Señor. Es igual. Él lo único que quiere que arreglemos nuestro pasado y no sigas viviendo la vida cochina que antes vivías. Arregla tu pasado. Perdona a los que tienes que perdonar. Libérate de la tristeza, de la amargura, del odio, de la infidelidad. Libérate de todo. Libérate. Que tu mente y tu corazón sean libres. Pero el conducto es la presencia del Señor. Ir a los pies de Él es la única forma. Porque cuando el gozo del Señor está en tu vida, hay fidelidad en los matrimonios, hay fidelidad, hay obediencia en los hijos, hay santidad en la iglesia. La esperanza es viva. Porque es viva, porque el Rey viene. El Rey viene, te llamará a cuentas en cualquier momento. Tú y yo no somos eternos en este mundo. Tenemos que caminar preparándonos, caminando en gozo, en santidad cada día, porque el Señor cualquier momento nos puede llamar a cuentas. Y vea las maldiciones que hay en cada persona, en cada familia, porque las herencias generacionales dice que son transmitidos hasta la tercera y la cuarta generaciones. Viene de generación en generación. Entonces, la palabra nos describe a los que aborrecen y han aborrecido a Dios. Vea en Éxodo 20, lo dijo bien claro. Vea lo que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.